Bueno, pues después de lo que he estado contando, qué presión. Y bueno, desde luego es verdad que nosotros nos acercamos a los lugares desde puntos probablemente diferentes, pero también es cierto que tenemos como mucha admiración por lo que es la arquitectura y todos los que la hacen posible. O sea, es como hay algo ahí, ¿no? Que hay un poco de huella, no sé muy bien de dónde viene, pero que siempre ha estado, ¿no? En nuestra forma de mirar. Bueno, antes que nada, pues esto es como lo de siempre, agradecer que nos hayáis invitado a las jornadas, y la verdad es que dentro de la idea de trabajo con el tiempo, pues es como que por un lado nos sentimos súper cómodos porque en el fondo es lo único que hemos hecho durante 20 y tantos años, que es trabajar bajo esa idea del tiempo, ¿no? Y de una forma más o menos, y un poco por utilizar también el propio concepto de tiempo, hemos intentado dividir la charla de hoy intentando mostraros parte de nuestros trabajos en dos bloques en los que, partiendo de una idea, digamos, más allá de lo que es el tiempo, que es la idea de que en el espacio leemos el tiempo, porque para nosotros son como dos términos casi inseparables, o sea, el tiempo y el espacio son los dos grandes ejes que articulan nuestro trabajo. Que esto lo podemos decir ahora, después de todas unas décadas trabajando en ello, pero probablemente cuando veáis el primer proyecto que os vamos a mostrar, que es Campos de Fútbol, probablemente no estaba premeditado. O sea, ha sido el trabajar con el tiempo, trabajar con el espacio, ha sido una cuestión progresiva y un elemento nos ha llevado a otro. Digamos que hemos abordado distintas dimensiones del tiempo en cada uno de nuestros trabajos, pero en el fondo es como una búsqueda constante en, cómo queda registrada la memoria o el paso del tiempo o la historia, porque en el fondo es un despliegue del mismo elemento, que es tiempo, tanto en nuestra memoria personal, colectiva, como en el paisaje. O sea, para nosotros la arquitectura, el paisaje, un cuerpo, o sea, una persona, es el propio contenedor de memoria. O sea, en todo nuestro proceso, en todas las cosas que te van sucediendo, intervienen distintos despliegues del concepto tiempo o memoria, y es lo que intentamos más o menos, con lo que intentamos trabajar en cada uno de estos proyectos. Un poco con ese ánimo de representar el paso del tiempo, en nuestro caso mediante la imagen fotográfica. Evidentemente nuestra formación es fotográfica y es el medio en el que nos hemos movido desde siempre. Como decía, con el ánimo de representar ese paso del tiempo a través de la fotografía, a finales de 1992 comenzamos a fotografiar campos de fútbol. Y se trata de aquellos campos de fútbol que encontramos en la periferia de la ciudad o en la salida de cualquier pueblo, en el arrabal de cualquier lugar urbanizado. Y de alguna manera son campos de fútbol similares a aquellos de nuestra infancia. Es decir, no voy a entrar en esa cuestión de qué edad tenemos, pero son un poco esos campos de fútbol en los que yo me recuerdo jugando un domingo, por ejemplo, ¿no? Pero son, como decía, lugares similares a aquellos, pero que por diferentes razones, principalmente por una caída en los índices de natalidad, por factores como la migración del campo a la ciudad, o como por el hecho de que la periferia empieza a urbanizarse o la ciudad va ganando terreno al campo, pues se encuentran en un proceso de transformación, en el mejor de los casos, o de desaparición o de cambio de uso. Sí, el caso es que, estáis viendo esta primera imagen, que francamente es la primera fotografía que nosotros consideramos bleda y rosa, que más o menos contiene todos los elementos a partir de los cuales vamos a ir desarrollando nuestro trabajo. Es una fotografía que no está hablando, no está hablando exactamente de ese campo de fútbol en concreto, porque más bien nosotros lo que hacemos es acercarnos a un espacio, a un lugar
en el que, por un lado, tenemos un recuerdo de ese espacio, como José estaba comentando, es un lugar de ocio, fue un lugar de juego, fue un espacio que puede ser reconocido por muchos de nosotros en diferentes aspectos. Por un lado, porque lo pudimos vivir, y por otro lado porque forma parte de un grupo social, ¿no?, de un momento determinado. El caso es que cuando nosotros nos acercamos a estos lugares o tratamos de representar que era un campo de fútbol para nosotros, lo primero que nos vino a la cabeza, bueno, por supuesto estábamos trabajando en blanco y negro porque tiene determinados referentes, pero más que nada lo que tratábamos de plasmar era el paso del tiempo en un espacio cotidiano, en un espacio que además evocaba un momento de mucha actividad, de bullicio, o sea que tú estabas viendo algo que estaba vacío, en una especie de aparente objetividad, porque no tratábamos de estar mostrando nuestra propia experiencia, aunque la teníamos en esos lugares, sino más bien estar mostrando un tipo de campo de fútbol, pero que evidentemente es el que José María estaba describiendo, que es ese campo de fútbol de la periferia y no tanto un gran campo de fútbol que tiene otras connotaciones. Cuando comenzamos en ese proceso de visitar estos lugares, la primera idea que trabajamos fue cómo nosotros podíamos plasmar qué era para nosotros un campo de fútbol, ¿no?, y cómo podíamos abordar esa idea de paso de tiempo, que en muchos casos era más o menos perceptible porque es muy evidente, aquí podéis ver en esta imagen cómo está desvencijada la propia portería. En el fondo son las propias marcas del paso del tiempo, ¿no? Pero también estaba marcando mucho esa relación de esa portería con el espacio, ¿no?, y cómo se relacionaba con esa zona más urbanizada y demás. El caso es que tuvimos que establecer unas estrategias y esto llevó un tiempo, no visitamos el primer campo de fútbol y obtuvimos resultados, sino que durante 2 años estuvimos trabajando bajo la idea de qué era para nosotros un campo de fútbol y pensamos cuál era la mejor forma de abordarlo. Y para ello empezamos a desplegar una serie de estrategias que al final han sido las que hemos desarrollado o ampliado en los siguientes proyectos, siguientes trabajos, y una de esas estrategias es trabajar con la serie. Entonces la serie nos permitía dar como una unidad formal. Otra de las estrategias que seguimos en este caso fue la de utilizar el fragmento. En este caso, el fragmento, nosotros evidentemente estamos representando la idea de este campo de fútbol o de ese espacio que está modificando su uso, pero el trabajar con el fragmento nos permitía, con tan solo una porción del campo de fútbol, del área de juego, digamos, y una de las porterías, nos permitía evocar muchas más cosas que si hacíamos otro tipo de imagen mucho más descriptiva. Hay un elemento que es obvio, que es la portería, y es el elemento que utilizamos como anclaje de la serie. Es decir, la portería va a ser el elemento común en todas aquellas imágenes que van a componer la serie. Y la portería, de alguna forma, además de crear ese aglutinante en la serie, la portería funciona también, o nos funciona como casi como un elemento escultórico, si se quiere. Y por otro lado, es decir, aparte de esa cuestión formal, la portería es la que nos va a hablar de ese paso del tiempo. La portería, en unos casos, habéis visto, está desvencijada, en otros no, pero se notan las marcas del tiempo. Y ese elemento, junto con quizá esa marcada línea de horizonte, esa separación entre lo que es suelo y cielo, entre lo que nos interesa y lo que no nos interesa, va a continuar o va a marcar todo el trabajo. Sobre todo yo creo que más que realmente lo que nos interesa y no nos interesa es dónde recae, digamos, nuestra mirada. Casi todas nuestras fotografías o nuestros trabajos, en todos los proyectos vais a ver que recae la mirada casi siempre hacia el suelo. Para nosotros es casi el lugar contenedor de la memoria, donde suceden las cosas, donde ocurren las cosas y donde se depositan, ¿no?, esos elementos.
elementos. Entonces, en todas estas fotografías que estáis viendo, la portería, están pasando las imágenes con una cierta rapidez, igual no lo podéis apreciar, y lo hemos estado hablando más con una de ellas. Esta especie de bisagra que actúa en el horizonte es una constante. La posición de la portería también es otra constante formalmente, pero son elementos que a nosotros nos ayudan a construir la serie, pero si tuviéramos la oportunidad de verlas realmente de forma simultánea, nos daríamos cuenta de que esa línea de horizonte va fluctuando hacia arriba, hacia abajo, se va desplazando. La portería está siempre tomada esa especie de 3/4, casi como un retrato, como si fuera un edificio realmente, como si fuera un volumen, algo arquitectónico con lo que estamos construyendo. Y realmente entre un campo de fútbol, otro campo de fútbol, o entre una imagen y otra imagen, para entendernos mejor, estos pequeños elementos, porque al final construimos nuestra imagen con 3-4 elementos, se van produciendo ligeros desplazamientos que lo que nos ayuda es a estar hablando de una idea global de campo de fútbol. Por otro lado, nos está ayudando a que se vean las diferencias entre las propias imágenes. O sea, no estábamos tratando de hacer una tipología de un campo de fútbol, ni estábamos tratando de documentar campos de fútbol que estaban desapareciendo. Nuestra intención era más bien hablar de un tipo de lugar y no tanto de un lugar concreto. Y para ello nos servimos de unos cuantos lugares, tipo, que podían entrar dentro de esas premisas que nosotros nos marcábamos. Y esos lugares, bueno, ni siquiera los localizábamos. Quiero decir, nosotros sabemos que cada uno a qué pueblo, a qué periferia de ciudad corresponde. Pero digamos que nuestro abanico de acción, geográficamente hablando, era un abanico muy próximo, muy cercano, ¿no? Nos estábamos como moviendo en un área próxima a donde nosotros vivíamos, porque ni tratábamos de hacer un catálogo ni tratábamos de hacer María está contando algo que deberíamos de hablar luego. Esto va a pasar constantemente, pero esto es algo que teníamos que hablar después. Bueno, el caso es que introduces tú, si quieres, el texto. Sí, por un lado, estos son un poco los elementos que componen o que dan cuerpo a este trabajo, pero por otro lado son los elementos que acompañan a todo nuestro trabajo, que van a acompañar todo nuestro trabajo. Por otro lado, como decía María, pues desde el principio nosotros siempre hemos considerado el paisaje como un gran contenedor de significados, ¿no? Y en definitiva lo que intentamos hacer es buscar las herramientas o los detonantes para activar de alguna manera esas capas, ¿no? Para activar esas capas o para recuperar esas capas de memoria. Uno de los detonantes o detonadores que empezamos a utilizar en este proyecto es la palabra, es el texto. No sé si lo podéis leer. ¿Veis bajo de la imagen que figura marca accidente topográfico 1? En esta imagen aparece esa pequeña leyenda que dice accidente topográfico 1. Hemos pasado una canasta de básquet, no era un campo de fútbol. Hemos pasado esa otra imagen que marcaba accidente topográfico 2. Entonces, durante el proceso de visita de estos lugares, de ese viaje en busca de, pues ocurrió que a veces nos encontrábamos con espacios que estaban en el entorno del campo de fútbol y que eran más interesantes que el campo de fútbol. En este caso, pues esto es una tapia del propio campo, ¿no? Lo que pasa es que llegamos allí, de repente vimos la tapia, y en la tapia, y esto sí que os lo tenemos que describir porque apenas se distingue en una imagen proyectada, en el suelo aparece una estrella de David dibujada con tiza. Entonces llegamos allí, nos encontramos aquella imagen, y entonces, pues bueno, desviamos toda nuestra atención hacia este lugar. Sí, y sobre todo, que no sé si lo ibas a comentar o no, pero es como que viene al hilo, sobre todo es que entre todas estas premisas, digamos, estéticas que nosotros nos habíamos marcado en el inicio de la serie, hablábamos de esta portería, os dais cuenta que todos son fotografías en blanco y negro, que aparece esa marcada línea de horizonte. En este caso el horizonte es la propia división entre lo que es el suelo y la tapia, ¿no? O sea que utilizamos esa estrategia.
Pero realmente una de las premisas es que nosotros trabajábamos en días nublados y más allá de que, bueno, que en ocasiones se han establecido o nosotros mismos hemos establecido referencias con otros artistas que trabajaban también sobre la idea del paso del tiempo y que trabajaban con ese tipo de que se podían asimilar. En realidad, para nosotros era importante esto, y quizá ahora no tenéis precisamente una de las fotos que han pasado anteriormente de las porterías en sí, en las que aparece el elemento, pero para nosotros era importante ya no tanto por unificar la serie, que es verdad que lo hace, el ser en blanco y negro, el estar trabajando, o sea, hace que focalice solamente en 2 o 3 elementos, sino que si hubiésemos hecho una fotografía en un día nublado, otra fotografía en un día soleado, otra fotografía a las 2 de la tarde, una a las 8 de la mañana, como todos sabemos, y vosotros que trabajáis en este campo con volúmenes, las sombras que se proyectan son bien distintas y esto empezaría a generar un cierto caos dentro de la propia imagen y más aún teniendo en cuenta que las porterías nosotros las tratamos como un sólido, como un volumen, pero que en realidad está compuesto casi que por los ejes, ¿no? por las aristas, ¿no? o los puntos de unión. Todo esto generaría muchísima confusión. ¿Qué ocurrió cuando llegamos a este campo de fútbol, al que está contiguo a esta tapia? Era un día soleado. Era un día soleado y ocurrían todas estas cosas que estábamos hablando. Y en ese momento, bueno, pues nos dimos una licencia a todas las premisas anteriores que nos habíamos marcado. Días nublados para trabajar, para intentar bloquear las sombras, para no generar caos con las estructuras. Y sin embargo, lo que ocurrió es que nos encontramos con algo súper interesante que además nos dio pie a trabajar con este texto que estáis viendo aquí. Entonces el caso es que nos encontramos esta tapia, el campo de fútbol era horrible, hacía un sol tremendo. Pero la tapia estaba en sombra, por lo tanto tomamos esa fotografía y al final cuando reordenamos la serie decidimos incluir tanto esta imagen como la imagen de la canasta de básquet en la que en la pared aparece inscrita una portería también con tiza. Decidimos incluir estas imágenes como, por un lado, para que nos sirvan como elementos de ruptura de esa narración lineal y, por otro lado, acotaban incluso temporalmente el trabajo. Sí, y decidimos, es algo muy codificado, ¿no? Pero... para incluirlas decidimos darles un nombre y utilizamos este accidente. Por tanto, era evidente que era un accidente dentro de la serie y era un accidente para nosotros topográfico. Esto da un poco de reparo hablar en términos arquitectónicos o geográficos con vosotros, pero bueno, así hicimos. Entonces, dentro de la serie aparecen esos 2 elementos y aparece el texto, que es, como decíamos, un componente que no vamos a abandonar. Sí, en cierto modo, para que os hagáis una idea, finalmente la serie son 18 fotografías para hablar de un tipo de lugar, para hablar de ese paso del tiempo, y 2 de ellas no hay este elemento que es lo que define la función de ese lugar o lo que fue la función de ese lugar, porque en muchos de ellos actualmente no se jugaba, ¿no? Algunos hoy en día han desaparecido, ya no están. Y estos 2 accidentes topográficos coinciden precisamente con el elemento arquitectónico. Es algo que después, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que en las siguientes series resulta que lo que hacemos es como, en cierto modo, sin ser de una forma premeditada, explotar y, digamos, que hacer crecer. O sea, el texto va a crecer en otras series, lo arquitectónico va a tener más presencia en otras series, y aquí estaba como casi apuntado, simplemente anotado. O sea, es un ejercicio, la verdad, muy interesante, acabar teniendo una lectura de cómo en un trabajo muy del inicio, en el que apenas eres, lo digo entrecomillado, consciente de lo que estás haciendo, porque te mueves pues casi con lo que te mueve, ¿no? en esos espacios. Y lo que te mueve al enfrentarte ante algo que tienes que construir, cómo después ese despliegue va creciendo, ¿no? O sea, que al final supongo que es como que vas encontrando un lenguaje propio y que, bueno, que en cualquier arquitecto le suele ocurrir también, ¿no? O sea, antes lo hablábamos de Paco, ¿no? De cómo todas sus intervenciones, siendo distintas, hay como algo de
que es muy sutil, pero que hace que estén... Y por último, otro elemento que se encuentra presente en este trabajo y en todos nuestros trabajos es la idea del viaje. El viaje, en este caso, es un viaje o hacia lo conocido, es decir, esto se trataba es nuestro entorno más próximo. Nosotros vivimos en Valencia y durante los fines de semana cogíamos un coche y viajábamos allí donde éramos capaces de viajar, es decir, hablo de Valencia, Castellón, la provincia de Albacete, es decir, es un viaje a tu entorno más próximo, ¿no? Y esa idea de viaje tampoco la abandonamos en el trabajo, y el viaje se va expandiendo desde ese lugar próximo y común a nosotros hacia, si quieres, hacia el lugar más desconocido o más lejano. Yo creo que pienso también que en el fondo es una especie de trabajar con los recursos que tienes más a mano. Y de ir evolucionando con aquellas cosas. O sea, no es necesario hacer un despliegue inmenso si con pocos recursos puedes hacer algo también, ¿no? El caso es que el siguiente trabajo que os habíamos puesto en este primer bloque la verdad es que es casi cronológico, o sea, en el fondo es casi como un trabajo en el tiempo lo que os estamos mostrando. Esta imagen, que es la pintura de la batalla de Almansa, digamos que es el detonante, lo que nos hace a nosotros cerrar un trabajo y comenzar otro abordando esta idea de tiempo. Es lo que hace que comencemos también a ampliar nuestro marco geográfico y también temporal, porque empezamos a introducir elementos como es la historia o es el tiempo histórico, ya no tanto el tiempo vivido, que es ese tiempo que nosotros estábamos refiriéndonos, ¿no?, en campos de fútbol. El despliegue, el recorrido que hacemos hasta comenzar el proyecto de campos de batalla, que es el siguiente, si os dais cuenta además, porque os estoy diciendo, es el segundo trabajo que incluimos en este primer bloque dedicado a tiempo y paisaje. Después veremos otros dedicados a tiempo y arquitectura. Pero en el fondo este despliegue, en estos dos primeros trabajos, el propio nombre ya está denotando, o sea, es campos de fútbol, campos de batalla, o sea, nuestra implicación con el propio territorio es muy importante, incluso a la hora de nombrarlos, ¿no?, los propios proyectos. El caso es que nosotros nos topamos con esta representación de una batalla que representa una victoria, Bueno, se trata de la pintura La batalla de Almansa, y es un cuadro que encargó Felipe V. Tiene que ver con la guerra de sucesión en España. Entonces, Felipe V obtiene esta importante victoria en los campos de Almansa y encarga, 2 años después de la contienda, encarga una pintura que represente aquel acontecimiento, ¿no? Un poco con la intención, pues como ocurre con todas las pinturas conmemorativas, es una intención propagandística. Es decir, se trata de hacer una gran obra que después pueda ser mostrada y que pueda ser reproducida. De la única forma en el momento es a través del grabado. Entonces, normalmente se realiza la gran pintura y después se hacen grabados que son los que se van distribuyendo, haciendo de alguna manera que aquel acontecimiento, o sellando de alguna forma la verdad del acontecimiento, por decirlo así. Es decir, el acontecimiento, la pintura fija una narración oficial, digamos, sí. ¿no? O sea, esto es algo que es constante. O sea, el gran problema que tiene, o sea, nosotros cuando abordamos en este trabajo la idea del tiempo histórico, una de las cosas que nos damos cuenta o que intentamos abordar en nuestro trabajo es que tiene una problemática que es muy importante, y es que la historia, digamos, se ha narrado de una forma lineal, en la que, a diferencia de cómo, digamos, los sucesos, pues en la época clásica se contaban,
A diferencia de esto, bueno, pues hay un momento determinado en el que la historia, en el siglo XIX sobre todo, y que tiene mucho que ver con la historia de las naciones, pero bueno, ya anteriormente, como en este cuadro estamos viendo, pues este es de 1707 o algo así, o sea que es siglo XVIII, pero ya se marcan unos hitos, o se marcan, digamos, que una fecha, un lugar es la que te está denotando, te está diciendo que la historia o que los hechos sucedieron así. Pero realmente esto es lo que ninguno de nosotros hemos estado, o sea, el tiempo vivido aquí ha desaparecido realmente. Es aquello que te están transmitiendo y al final es un símbolo, digamos, de poder. En el fondo es cómo una nación te cuenta su historia o cómo se agarra a determinadas cosas para narrar una historia oficial. Entonces, cuando nosotros vemos esta pintura... Sí, vamos a volver a la descripción, si quieres. Exacto, sí, porque cuando vemos esta pintura nos damos cuenta... bueno, antes que nada, y no quiero ser muy caótica, pero antes que nada deciros que cuando nos encontramos con esta imagen, nosotros reconocemos Almansa, porque es un lugar que es próximo a nosotros. Mi familia es de allí, él es también de la zona, es un espacio que conocíamos desde niños, pero nunca habíamos caído bajo la idea de, bueno, este es el lugar del campo de batalla, y sin embargo siempre habíamos estudiado en los libros de historia, todo el mundo, pues no sé, que las Navas de Tolosa es en el 1212, que casi te lo aprendes como una regla mnemotécnica, ¿no? O sea, es 1212. Y ya está, o sea, digamos que se van marcando, al final se reduce la historia a un hecho, a una fecha y a un lugar, y es el que interesa remarcar. Bueno, el caso es que se trata de una pintura panorámica. Vamos a describir, sí, físicamente. Describamos cómo es físicamente esta pintura, que es más o menos como suelen ser las pinturas conmemorativas, por otro lado. Entonces se trata de una pintura panorámica en la que hay una gran riqueza a la hora de describir los elementos topográficos, nos sitúan perfectamente en el escenario, se despliegan, esto funciona, ¿ves? Se despliegan perfectamente los dos ejércitos, podemos ver la acción militar y hay incluso ya no solo los elementos topográficos, sino también elementos, como diríamos aquí, arquitectónico, bueno, no sé cómo la llamáis a estas cosas, pero aquí hay un castillo y un pueblo, en fin, esta es la población, es Almansa. Aparece también descrita en la pintura. Y, sobre todo, en la pintura encontramos una leyenda, una gran leyenda, en la que se nos narra el hecho. Aparece la descripción de los dos ejércitos y un poco explica el lance de la batalla, si se ha dado en varios días, etcétera. Claro, y aquí no entraremos, por ejemplo, en si es real o no la topografía, cómo está dibujada, si está colocada. En muchos casos se trastocaba, el pintor trastocaba la orografía para que cupiera el ejército y para que la representación fuera mucho más real. No vamos a entrar demasiado en eso, ni siquiera en si la fotografía o no es objetiva, porque nos daremos cuenta que no. De hecho, nosotros en alguna de las batallas españolas obviábamos las construcciones de los años 70, girábamos la cámara porque también nos habíamos marcado unas premisas determinadas, ¿no? El caso es que nos planteamos, a la hora de desarrollar nuestro trabajo, partíamos de aquellas premisas estéticas que nos había marcado el campo de batalla. Es decir, necesitábamos una imagen panorámica, necesitábamos una imagen en color y una imagen, de alguna forma, en la que hubiera un elemento textual que nos ubicara o que nos remitiera, ¿no? remitiera al acontecimiento, ¿no? Entonces, digamos que la traslación de aquel campo de batalla que habíamos visto es nuestra traducción es esta. Es decir, es una imagen panorámica, una imagen en la que aparece el castillo, en la que hay un texto que sitúa topográficamente, o sea, siempre el texto dice cerca de Almansa, 25 de abril de 1707, es apenas un lugar y una fecha. Y
Y como decía, y por otro lado, se trata de una imagen panorámica con esta franja blanca que parte. En realidad no es otra cosa que nosotros veníamos de este formato fotográfico, un formato rectangular, y necesitábamos construir esa imagen panorámica. Y esto fue una solución técnica, es decir, ¿cómo podemos hacer una imagen panorámica cuando nosotros tenemos un formato fotográfico? ¿Cómo podemos convertir nuestra fotografía a algo más pictórico o más cinematográfico sin abandonar esta cuestión fotográfica? Yo no estoy de acuerdo con lo de más pictórico, pero bueno, Joder, esto es un debate. Empezamos. El caso es que decidimos simplemente hacer un barrido. Es decir, nuestra imagen iba a estar compuesta por dos fotografías. Sí, yo creo que lo está contando bien, sí, pero no, o sea, realmente nuestro referente es pictórico, pero nosotros no tratábamos de reproducir lo que ya estaba hecho en pintura, o sea, para nada, al contrario, nosotros lo que queríamos era visitar estos lugares que no reconocíamos en el modo en el que se nos había enseñado. Y lo que queríamos era estar físicamente en el espacio, no perpetuar la forma de representación de la pintura, sino que más bien ahí teníamos un punto algo crítico, ¿no? De cualquier forma, lo que yo creo que sí que está contando bastante bien es es la idea esta de que construimos nuestra panorámica, o sea, nos marcamos unas premisas estéticas igual que ocurría anteriormente, y nuestra idea venía de la pintura conmemorativa, que era en color, por lo tanto no podíamos trabajar en blanco y negro. Entre otras cosas, y quizás salga más adelante porque igual si lo digo ahora me riñe, pero os lo digo, entre otras cosas porque partimos de que era para nosotros un campo de batalla, ¿no? Y un campo de batalla pues venía casi que por esa idea de enfrentamiento medieval. Y fijaros que estoy diciendo esto con una batalla que es de 1707, que no lo es, pero el caso es que es verdad que en ese campo de pruebas estuvimos trabajando en algunos lugares de batallas de la Guerra Civil y nos dimos cuenta de que no funcionaba por muchas razones. Por muchas. Una de ellas era porque la experiencia en el espacio, mucha gente la tenía, o sea, la referencia o la relación con la propia batalla o la guerra civil estaba muy presente. Y otra de ellas es que a nosotros no nos funcionaba porque nuestro referente era la pintura y era también el cine que había representado estas batallas, no una película en concreto, sino esa idea de representación de estas grandes gestas que son las que se representan en estas batallas. Y eso es en color y es panorámico, o sea, es casi la traslación, ¿no?, visual. Entonces, pero la guerra civil... La guerra civil es en blanco y negro, o sea, nuestra imagen, o al menos lo que nosotros recordamos, son las fotografías de Robert Capa, de Agustín Centelles, de un montón de fotógrafos que cubrieron precisamente ese momento, ese periodo histórico. El caso es que, volviendo a lo que estaba diciendo muy bien, es que con el recurso que nosotros teníamos, que era como fotógrafos, nuestra cámara que produce un negativo de 6x7, una imagen cuadrangular, bueno, pues qué mejor forma para hacer una panorámica que utilizar dos negativos. O sea, es tan simple como esto. Es verdad que después se han interpretado esta especie de franja blanca que José estaba comentando, se ha interpretado que si era la tierra de nadie, que si es tal. O sea, esto, claro, nuestras imágenes queremos pensar que son suficientemente abiertas como para que cada uno pueda volcar su propia mirada, ¿no? Entonces, un poco con esta premisas iniciales, con ese desarrollo inicial, empezamos a visitar, empezamos a recorrer la península ibérica con la idea de fotografiar aquellos lugares que conocíamos a través de nuestros libros de texto, básicamente. Sí, probablemente Almansa era el único que conocíamos físicamente. No habíamos estado nunca en Covadonga, ni habíamos estado en las Navas de Tolosa, ni en Bailén, o sea que temporalmente, y esto, o sea, lo contamos así porque en el fondo también es como ese tiempo vivido que estábamos hablando y que parece que en estas fotografías solo está el tiempo histórico porque está representando un hecho histórico, no es real. O sea, para nosotros fue un campo de exploración y de estar en lugares siendo conscientes de que allí hubo una batalla y sobre todo teniendo nuestra propia experiencia, que después la traslademos o no, esto ya son otros matices, porque es verdad que también estuvimos hablando sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que al final hemos hecho un ejercicio de síntesis
y en cada uno de estos bloques de trabajo solo están apareciendo unas cuantas imágenes, solo las buenas, la verdad. No, es broma. Unas cuantas. Pero unas cuantas imágenes, es decir, el proyecto en este caso se trata de 21 fotografías, pero ¿qué es lo que vemos a través de esas 21 fotografías que componen los campos de batalla en España? Es decir, pues estamos viendo unos paisajes o unos lugares en los que son imágenes casi de territorios vacíos, son campos, muchas veces campos agrícolas, carentes casi de ningún siquiera acontecimiento geográfico destacable. Es decir, no son, si se quiere, no son espacios idílicos, no son... Bueno, yo creo que utilizaría más que idílicos, que no son espacios, entre comillas, memorables para la historia, ¿no? O sea, en el fondo, casi siempre las grandes gestas es como que se monumentalizan, se memorializan y demás, pero al final el espacio, que es lo que permanece, está en continuo cambio y es común a muchas generaciones y pueden suceder muchas cosas como ser un simple campo de cultivo, pero lo cierto es que normalmente cuando pasamos por muchos de estos espacios la tendencia general es a menospreciarlos en cierto modo, ¿no? Pero cualquier lugar puede tener detrás de sí toda una carga como muy potente, muy importante, porque no... Entonces al final son incluso lugares en los que el único elemento que nos va a ayudar a dilucidar que es un campo de batalla es el texto. Es decir, esa pequeña leyenda de texto es la que nos va a catapultar a ese momento. Es decir, son espacios comunes, son espacios similares a los que a cualquier otro, pero... Bueno, o podrían ser espacios vulgares, ¿no? Incluso, pero esa leyenda de texto nos está indicando que ahí ocurrió una batalla, ¿no? Y yo creo que igual aquí también estaría bien remarcar, porque nos hemos explicado, en el momento en que nosotros comenzamos a hacer campos de batalla, que es en el año 97. 94. Del 94 al 97, nosotros hacemos un primer bloque de campos de batalla, que es lo que hacemos en España. Y posteriormente hacemos otras cosas, pero llega un momento, que es en el 2010, y que decimos, ¿por qué no hacer crecer el trabajo? No haciendo muchas más batallas en España, sino haciendo campos de batalla España, Europa y ultramar. Nos lleve lo que nos lleve. Tenemos establecida la estructura de la serie, que como estáis viendo es lo que estábamos contando, es esa imagen en color, panorámica, compuesta por 2 fotografías, con un pie de foto que remite a la batalla. Por otro lado, no sé si habéis podido apreciar o no, aparece un elemento que siempre nos ayuda a construir. Aquí estáis viendo esta especie de piedra, registro de memoria, aunque más o menos del campo de batalla, que es la traslación de nuestra portería. O sea, es para nosotros la portería, la piedra, el colchón. Iréis viendo que hay un elemento en las fotografías que va variando dentro, se va moviendo, va bailando dentro de esa composición, y es lo que nos ayuda precisamente eso, a componer, a estructurar nuestras fotografías, a construirlas. Hay de hecho un ejercicio, un poco este ejercicio del que hablábamos del viaje, de la idea del viaje en el sentido del viaje expandido, del viaje que se va expandiendo, que en su momento no hicimos, es decir, en su momento nos pareció... No podíamos. Yo creo que ni te lo planteaste. No podíamos plantearnos el hecho de que el trabajo pudiera crecer geográficamente. Pero bueno, esto ocurre hace unos cuantos años y nos planteamos entonces generar esos 2 nuevos bloques de trabajo, pero que al final son 3 bloques de trabajo en los que son campos de batalla visitados desde nuestro bagaje personal, desde nuestro bagaje cultural, y al final acaban siendo todos aquellos lugares que tienen que ver con nosotros, con nosotros me refiero como lo que se ha contado, como que somos nosotros, ¿vale? España frente a Europa, frente a ultramar, aunque nosotros no tomemos un partido determinado.
Lo que yo sí que querría, antes de que cambiara, quedaros con este tipo de imagen, que es lo que predomina en las 21 fotografías de la serie, de la parte que corresponde a España, que es una imagen que es como aparentemente muy austera, un espacio casi anodino, un espacio que ni siquiera, que no hay un elemento que remarque que eso es un campo de batalla, si no tuviéramos ese pie de foto. Y quiero que os quedéis con esa imagen porque cuando pasemos a alguna, o sea, hemos cogido una pequeña porción del trabajo en España, una pequeña porción del trabajo en Europa y otra del que hemos hecho en ultramar, en lo que llamamos ultramar, que es América, toda América, y un poco me gustaría, o sea, os incido en esto porque veréis que cuando nos enfrentamos a estos campos de batalla, nos enfrentamos con paisajes bien distintos. Como cada momento, incluso cada nación, trata sus campos de batalla de una forma determinada. Y todo eso lo volcamos en nuestras fotografías. En ese periodo que os estábamos antes comentando, entre el 94 y el 97, apenas había registros de los campos de batalla en España. No había nada que denotara que eso lo era. Hoy en día, en el campo de Almansa, hay recreaciones de la batalla de Almansa. En este momento no había nada, eran espacios vacíos. Sin embargo, recorriendo los escenarios, digamos, de los campos de batalla en Europa, nos damos cuenta, bueno, pues como Waterloo o como Maratón, que era la primera fotografía que habéis visto, nos damos cuenta que el espacio, el propio campo de batalla está monumentalizado, está indicado, está dirigido, está con distintas connotaciones, pero hay se incide sobre que eso es un campo de batalla. Y en ciertas ocasiones, como pasa con este campo de batalla, que es el de Waterloo, que todos tenemos en mente, solamente con decir Waterloo ya sabemos que fue una batalla decisiva, pero no necesariamente reconocemos ese paisaje como es. Es más, este paisaje ha variado mucho desde el momento de la batalla al momento en que se monumentaliza y se memorializa y al momento actual. Queríamos, con estos tres conjuntos de campos de batalla, hacer un ejercicio. Por un lado, nos planteamos hacer un ejercicio que tenía que ver con la representación del territorio, es decir, con la creación del paisaje. Y entonces hemos intentado que hubiera elementos compositivos o elementos de construcción, sí, de anclaje, que diferenciaran esos tres bloques. En este segundo bloque digamos que hay una carga muy potente que tiene que ver con la idea del paisaje europeo, es decir, de la construcción del paisaje europeo. Hablo de la pintura romántica y hablo de la concepción anglosajona de cómo se ha de domesticar el espacio, si se quiere, ¿no? De cualquier modo, yo creo que en esta imagen en Waterloo, y si describimos es muy chulo, un poco si describimos lo que ocurrió, es muy chulo Waterloo porque en Waterloo se da aquella gran batalla, en fin, toda la película. Pero el caso es que Guillermo I, que es el rey de Bélgica en ese momento, su hijo ha estado en la contienda, ha resultado herido, es decir... todas estas cosas que tienen las guerras, ¿no? Quieren hacer de Waterloo el lugar que represente la victoria sobre Napoleón. Sí, y en el fondo, si os dais cuenta, con el paisaje en sí, están haciendo el gran cuadro de batalla. Están paralizando un momento determinado. O sea, en lugar de pintarlo, lo hacen en el propio terreno. El caso es que se plantea a generar un gran monumento y se va a generar un gran monumento en el lugar donde su hijo cayó herido. Entonces se decide generar un gran túmulo de tierra, que es esta. Voy a utilizar otra vez esta cosita. No sé, igual algunos de los que estáis aquí conocéis sí, el Waterloo hay un gran túmulo de tierra, una masa gigantesca de tierra que está coronada por un león
majestuoso, enorme, un león de bronce, tienen, ¿no? un león de bronce que simboliza, pues eso, la victoria sobre el imperio napoleónico, o sea, la victoria de los buenos sobre los muy malos, es decir, estas cosas. Pero el caso es que para generar ese túmulo de tierra sobre el que se asentaba el león, se hace un gran movimiento de tierras y se saca, toda esa tierra se saca del propio campo de batalla. Víctor Hugo narra yo creo que ni siquiera se sabe si es verdad, pero Víctor Hugo dice que... Bueno, pero no se sabe si es verdad, pero en el fondo... Que un par de años más tarde, Wellington visita el campo de batalla en una de esas conmemoraciones o para una conmemoración sobre el monumento y demás, y al llegar al campo de batalla dice una frase que es muy famosa, que es este no es mi campo de batalla. Es decir, aquellos elementos que habían sido decisivos, aquellos elementos geográficos, aquellos que habían sido decisivos en el desarrollo de la contienda. Sí, como eran los grandes desniveles, lo que hizo que todos los caballos, la caballería fallara y que, bueno, pues determinadas cuestiones tácticas que habían desaparecido. Sí. Es decir, en el proceso de monumentalización del lugar se había perdido aquello que lo caracterizó. Y es una imagen, esa idea de el lugar transformado por un lado y esa idea del tiempo detenido es algo que nos persigue todo el rato en esta consecución de lugares que visitamos en El caso es que Europa. cuando visitamos Europa haciendo estas 21 nuevas fotografías, intuimos que algo cambia, es verdad, o sea, lo vemos cuando llegamos al lugar, pero también queremos volcar determinados referentes estéticos que nosotros tenemos de lo que es nuestra idea de el paisaje, digamos, europeo. Y entonces volcamos referentes, hay una incursión ahí de esos referentes que antes José comentaba, que entonces, es la pintura romántica, por ejemplo. Empiezan a aparecer en las imágenes de una forma mucho más marcada los caminos, empiezan a aparecer la vegetación, el elemento geográfico, como en este caso es Trafalgar ahora, pero el elemento geográfico cobra una importancia o lo magnificamos un poco como pues como ocurre durante todo ese periodo en el que se desarrolla la pintura romántica. En este caso esto es Trafalgar. Trafalgar evidentemente es España, podía haber estado perfectamente en el bloque de batallas españolas, en su momento no lo hicimos y pensamos, a ver, evidentemente Trafalgar tiene que estar, ¿por qué no Trafalgar? Si mucha gente piensa que Trafalgar es un sitio que está en Inglaterra, pues ¿por qué no incluirlo en este conjunto, ¿no? Sí, y el caso es que bueno que es verdad que las marinas, que tenemos como 3 o 4 imágenes que son marinas, que no es un paisaje, digamos, más campo en la tierra, se relacionan muy bien con esta idea también de paisaje romántico, quizá más con la pintura inglesa precisamente, pero han pasado como muy rápidas quizás las otras imágenes, pero yo creo que estaba Poitiers que se veía perfectamente estos matices, ¿no? Lo que eran los tonos, la luz, cómo incidía en el camino, en la vegetación, o incluso la imagen de Hastings que había aparecido con la gran abadía, con esas marañas así más de idea de jardín inglés, ¿no? De domesticación de la naturaleza. O sea, digamos que en Europa nos vamos a encontrar estas dos vertientes. Por un lado, que los campos de batalla están mucho más identificados, más señalizados. Por otro lado, que en algunos casos están monumentalizados. Y por otro lado, esa idea, ¿no? de jardín, ¿no? En realidad, con el nacimiento de la Europa moderna, lo que entendemos por Europa moderna, pues surgen
es evidente, bueno, esto, en fin, surgen las primeras exploraciones atlánticas. Estamos hablando. Bueno, estaba antes Paco contando que claro, el esplendor que tenía Sevilla. Buena parte de ellas, sabéis, parte de ellas parten de Sevilla. En esas expediciones que en principio son comerciales, después se tornan en conquista, y de esas conquistas se abre, digamos que un nuevo continente, un nuevo mundo que acaba o que culmina con las revoluciones del siglo XVIII. Entonces, campos de batalla en ultramar al final es un recorrido por todo este proceso. Es decir, es un recorrido por aquellas primeras batallas de conquista y por aquellos lugares de independencia. Digamos, ¿no? Y aquí la verdad es que nos encontramos porque cada vez que nosotros tratamos de abordar un proyecto, una parte nueva de un proyecto, siempre tratamos de pensar qué es para nosotros, más allá de que nos documentemos de los lugares o de que abordemos o trabajemos con esa historia, ¿no? Pero siempre tratamos de pensar que es desde el momento actual en el que nosotros estamos, qué pozos se nos han ido quedando en nuestra memoria o se nos han grabado, ¿no? A lo largo de simplemente por estar en un espacio determinado, en un contexto determinado, y qué es para nosotros ese campo de batalla aquí en Europa, que es en América. Y en América es que es un territorio muy vasto, es enorme realmente, en el que es verdad que hay un momento de conquista, sí, y hay unas batallas de conquista bien distintas en la zona de Canadá, por ejemplo, con Sudamérica. El caso es que hay un elemento muy interesante, que es que el campo de batalla, sobre todo las batallas de independencia, el campo de batalla forma parte de la identidad nacional, y por tanto el campo de batalla es un lugar incluso muchas veces inscrito en la propia geografía urbana, si se quiere, de los lugares, y es un poco lo que es un poco la incidencia, o sobre lo que incide principalmente este grupo de imágenes. Y en estas fotos, solamente ya por antes de pasar al siguiente bloque, en este apartado que habéis visto de las batallas americanas, os las hemos puesto, quizá no ha sido muy apreciable, pero las hemos colocado de forma que aparece primero una parte de imágenes en las que el campo de batalla queda inserto, digamos, en la ciudad, ¿no? Habréis visto, no sé si os habéis fijado, en la que aparece el coche, en la que aparece la carretera, porque es una idea como muy americana y visualmente queda plasmada en muchos referentes fotográficos, sobre todo, pero es una iconografía que nos traslada mucho allí. Pero también, bueno, José me está quitando las diapos. Pero... Sí, es que si no llegamos, chicos. Oh, no, güey. Bueno, es la vida es así, nos cuesta muchísimo. Todo esto tiene un motivo. Y es porque a él le gusta poner segundos en las diapositivas que van pasando, y yo prefiero apretar en ellas. Origen cierra este grupo de trabajos que tienen que ver con la representación del territorio, es decir, con el paisaje. Bueno, y el caso es que estáis viendo esta imagen, que hay una pequeña leyenda que dice Cráneo de Gibraltar. En el siglo XIX... Darwin escribe sus famosas teorías de la evolución humana. En ese mismo momento, en esos mismos años, en Gibraltar se encuentra los primeros restos de homínidos, fósiles de homínidos, que hacen que las teorías de la evolución que se creen, o sea, hace que nazca, es el momento en el que nace la paleoantropología, y es el momento en el que nace esa especie de necesidad de crear un árbol evolutivo, es decir, nace la paleoantropología, ¿no? Pero y ponemos esta primera imagen porque es el primer resto fósil, el pie de foto que aparece es Cráneo de Gibraltar. Es un fósil neandertal que se descubre y no se le da mucha importancia hasta que el homínido recibe el nombre de neandertal, porque realmente es en Neandertal donde ya aparece otro resto fósil y se le da ese nombre, ¿no?
Para nosotros esta idea, o sea, estoy haciendo hincapié en el texto, porque en el pie de foto, porque realmente lo que nos planteamos es hacer un recorrido geográfico y temporal por ese árbol evolutivo, un poco tratando de entender por qué en esa búsqueda de dónde está el origen del hombre se acaba moviendo geográficamente en función de los hallazgos, de los descubrimientos, se va moviendo esa teoría, se va moviendo ese mapa, pero en cierto modo ahora esto es verdad, pero hay otro hallazgo y de pronto esto ya no es verdad, sino que aquello es la verdad, ¿no? Entonces, el caso es que el propio árbol evolutivo ha generado un mapa geográfico y nuestro trabajo consiste en visitar aquellos lugares donde se encuentran o donde se encontraron aquellos primeros o aquellos restos que hicieron que han hecho que las teorías de la evolución hayan ido modificándose. Y realmente hay algo que es interesante para nosotros en este trabajo y es reflejar como una multitud o un arco temporal importante, ¿no? Grande, porque es lo que se da. Está el tiempo al que remite, digamos, el pie de foto, el tiempo del homínido, ¿no? Está el tiempo del paleoantropólogo, que quizá en esta imagen en concreto no se aprecie demasiado. Y aparece, bueno, nuestro propio tiempo. Ahora vamos a mostraros algunos ejemplos que creo que sí que podemos ir parando en cada una de las imágenes para que os hagáis un poco idea de esto. El caso es que esta cuestión que estaba comentando María está presente en todo el trabajo, es fundamental para nosotros, era un poco lo que os comentaba. Yo creo que Paco también hablaba de capas y en realidad yo creo que en este, o creemos o queremos, o en su momento intentamos que en este trabajo se hiciera visible todo ese solape de capas que puedes encontrar en un mismo lugar. Entonces acabamos dividiendo el trabajo en una serie de tipologías o de grupos de imágenes y son un poco estos que os vamos a describir. En primer lugar, hay un conjunto de fotografías que tienen que ver con esa idea del paisaje sublime, es decir, con esos lugares en los que no hay ningún indicio de excavación, en los que simplemente son, o queremos creer que son lugares como aquellos que se encontraron, o que son un poco, estamos mirando desde el mismo lugar que miraban aquellos primeros hombres. Casi siempre son imágenes que nosotros tomamos una posición elevada para mostrar la panorámica, ¿no? del espacio. Y la siguiente imagen que vais a ver es una imagen justo lo contrario, es como mucho más fragmentada, es una imagen que estamos marcando, digamos, casi la huella o mostrando el indicio, algo que allí ocurrió, ¿no? O sea, en lugar de estar mostrando todo ese vasto panorama, tratamos de hablar más de un lugar preciso, de un acontecimiento preciso. Y no necesariamente, aunque sí, nosotros tendemos a buscar, a localizar, a ayudarnos de los arqueólogos, paleoantropólogos, historiadores, cronistas, depende del trabajo, tendemos a ayudarnos de ellos, ¿no? A apoyarnos en ellos para poder localizar los lugares. Pero para nosotros después generar imágenes en las que hay un trasvase entre este es el lugar donde ocurrió esto, pero puede ser que en relación al texto que estás mostrando hay una pequeña derivación, ¿no? Un pequeño desvío, o incluso en las fechas. A mí me da un pelín de pena que no estamos haciendo hincapié en los textos, solamente lo hemos hecho en campos de fútbol, pero en campos de batalla la naturaleza del pie de foto, y aquí ocurre lo mismo, igual que hay distintas tipologías de imágenes, tenemos distintas tipologías de textos. Quiero decir que aun siendo un mismo pie de foto, no siempre indica el topónimo y la fecha. Esto era en campos de batalla, sino que a veces era el nombre que la gente del lugar le daba, como puede ser Campo de la Matanza. No es el nombre, digamos, geográfico del lugar, era Atapuerca, pero la gente le llama Campo de la Matanza y es lo que nosotros trasladamos. En otras ocasiones es cerca de o alrededores de. Bueno, pues en el caso de las fotografías de origen, con este pequeño pie de foto, también hay un cierto, digamos, vaivén
o de juego entre lo que estás mostrando y lo que estás describiendo. Y en ocasiones es el nickname o el nombre, el apodo que recibe ese fósil, como puede ser, no sé, Misplés, ¿no? Que es una de las fotografías que han pasado. En otros casos puede ser Homo antecessor, o sea, que es el nombre, digamos, científico. Y con este juego lo que hacemos es no estar haciendo un catálogo técnico-científico, sino estar incorporando como pequeños matices a la propia serie o al propio trabajo. Muchos de los yacimientos o muchos de estos descubrimientos llegan por accidente y suelen ser, en este caso, y este es un caso muy claro, en el siglo XIX se abre una brecha para pasar el ferrocarril y en ese momento en Atapuerca se abre, es decir, se abre la montaña y se empiezan a encontrar restos de homínidos. Esa especie de huellas en el paisaje, de heridas en el paisaje, nos interesan especialmente y generamos, en la medida que podemos, intentamos generar un conjunto de imágenes en las que hay algún elemento que denota esa herida, ¿no? Aquí es un andamiaje en medio de esa especie de vasto territorio vegetal, ¿no? Esto formaría, por tanto, otra de esas tipologías fotográficas. Y luego, bueno, por ejemplo, esta que también coincide, que es en Atapuerca, en este caso es en la Cima de los Elefantes, la fotografía es Cráneo 5. También le llamaban Miguelón a este descubrimiento porque fue el año que... O sea, muchas veces los paleoantropólogos juegan con este tipo de apodos. Aquí en este caso nosotros lo nombramos Cráneo 5. Pero lo que nos interesaba mucho de este escenario era que se establecía junto con... la idea que remite el texto al momento o al periodo o al tiempo prehistórico, nos interesaba muchísimo toda la parafernalia montada por los propios investigadores, o sea, la actividad contemporánea, ¿no? En esa búsqueda del origen del hombre. Y por último, esta imagen que está tomada en Bañoles, en Gerona, es una imagen muy malvada, porque en realidad de lo que habla es del momento presente. Es decir, esto que puede parecer parte de una estructura creada por los arqueólogos para cubrirse, es decir, no deja de ser otra cosa que un chiringuito que se han montado los chavales para pasar ir el rato a fumar. Sí. Entonces... Sí. De hecho, cuando nosotros fuimos a Bañoles a hacer la fotografía, el hallazgo de la mandíbula de Bañoles, que igual os suena a algunos de vosotros, fue como un caso fortuito, pues lo típico, el farmacéutico de la zona paseando, en el siglo XIX no hay documentación y se da en una zona que después es una zona de expansión de la ciudad. ¿Os imagináis un típico país en el que está ya semi-urbanizado, pero todavía quedan pequeños residuos como estos en los que los chavales pues eso, van y se montan con cuatro sillones. Claro, nosotros llegamos al lugar intentando buscar una fotografía que pudiera remitir a esta idea del origen del hombre. Sí, porque el punto exacto no estaba y no había nada que denotara. Y nos encontramos con esta imagen que a nosotros nos recordaba toda aquella parafernalia. Entonces, pues bueno, decidimos incluirla. Y al fin y al cabo lo que ocurre con esta imagen y lo que ocurre con el resto de imágenes que os hemos enseñado, cada una de ellas incide quizá en un tiempo determinado. Esta imagen incide en el tiempo presente, la anterior incidía en el tiempo del arqueólogo, en el tiempo del paleoantropólogo, perdón, en el tiempo de trabajo, la anterior de la herida en el paisaje. Alude a ese momento en el que se ha hecho el descubrimiento y la foto anterior aludía a aquel tiempo prehistórico, ¿no? Entonces, con esa conjunción de imágenes, al final, que hablan de tiempos concretos, al final lo que hemos intentado es abordar o de alguna forma ampliar ese arco temporal, ¿no? Que en los otros trabajos estaba...
está presente. Vamos bien. Vamos bien, sí, dice. tenemos derecho a media hora más, creo, ¿eh? Bien. Bueno, el caso es que está este segundo bloque que os hemos marcado como tiempo y arquitectura y bueno, realmente nos gustaría empezar con esta primera serie. Queríamos hablaros de ciudades porque es un trabajo que, aunque es previo a Origen, es un trabajo que finalmente da pie a que desarrollemos toda una mirada y una serie de series en las que abordamos lo construido, lo que es lo arquitectónico, y que queríamos un poco mostraros porque es como que parece que es el ámbito perfecto. Gran parte de las fotografías que están aquí en este segundo bloque estuvieron en la exposición que hubo hace años aquí en Sevilla, entonces igual coincide que sí que hay algunos de vosotros que las podéis recordar. Y el caso es que a finales de 1997, coincidiendo con el principio del invierno, empezamos a trabajar en Castellar de Meca, que es un poblado íbero que está en la provincia de Valencia, entre Valencia y Albacete. La idea era representar de alguna manera la huella que habían dejado en el territorio todas aquellas diferentes o las diferentes culturas que se habían asentado en la península. Es decir, yo creo que, y para que os situéis, este trabajo en cierto modo casi nos dio el cierre a campos de batalla, ¿vale? Temporalmente, incluso hablando. En el 97 cerrábamos esas primeras 21 fotografías, las que correspondían a la península, y lo que nos ocurrió es que cuando estábamos en esos espacios nos dábamos cuenta que nosotros buscábamos los campos de batalla y buscábamos una imagen muy concreta, pero nos dábamos cuenta que en ocasiones había restos que correspondían a algunas ciudades que habían sido importantes y que habían desaparecido. Y que habían sido importantes y que representaban a determinadas culturas. Esto nos pasó cuando estuvimos haciendo Alarcos. Por ejemplo, en la que el propio desarrollo de la batalla se apoyaba en lo construido en la ciudad, ¿no? Haciendo los sistemas estratégicos que fueran, ¿no? De un sistema para envolver al ejército, bla, 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 que utilizaban los castillos, las murallas, determinadas partes de la ciudad. Y había un elemento que nos resultaba ciertamente un punto inquietante, y era el hecho de cómo ciudades como por ejemplo Ampurias había desaparecido y ahora era un yacimiento arqueológico, cuando en un momento determinado tuvo una actividad económica importante, y que parece que eso se tendría que haber perpetuado, ¿no? Como ha pasado con otras muchas ciudades. Estamos hablando de Sevilla, continúa siendo Sevilla, o sea, ha ido evolucionando y una capa va sobreponiéndose a otra y la vida continúa, pero como de pronto había determinados lugares que habían desaparecido y actualmente eran restos arqueológicos. Y precisamente con Castellar de Meca, que era un lugar que conocíamos, comenzamos a abordar esa idea de trabajar en una ciudad o un poblado que representara aquellas culturas que se asentaron en la península y que actualmente habían desaparecido. En Castellar de Meca aparecen una serie de elementos también, nos utilizamos algunas herramientas para generar un tipo de imagen que luego tampoco abandonamos. Por un lado está esa idea de lo construido, empieza a aparecer el elemento constructivo, y por otro lado ya ocurría con campos de batalla, ocurría con campos de fútbol, pero necesitamos, de alguna manera lo que nuestras imágenes buscan no es describir un lugar, sino evocar, sino hacer que a través de una imagen el espectador pueda situarse en otro tiempo. Entonces, en el caso de Castellar de Meca, empezamos a utilizar las nieblas, los elementos atmosféricos para ayudarnos a generar imágenes que resultaran
menos descriptivas. Y el caso es que antes Paco en su intervención estaba mostrando el castillo y nos mostraba las imágenes que se veía como todo un panorama, o sea, una gran panorámica, ¿no? Toda la llanura. Y esto, en cierto modo, ocurría en este tipo de poblados. Los íberos se situaban en los altos de las colinas para, por cuestiones defensivas, dominar, digamos, el territorio y saber si iban a ser atacados o no. Y esto no, bueno, pues en el caso de Castellar de Meca no es una excepción y así ocurre. Están a una gran altura en la que se ve una panorámica impresionante. Nosotros, durante este invierno que estuvimos trabajando, que José comenta, aquí no veníamos con unas premisas determinadas, así como pasaba tan rígidas como con las series anteriores que habéis visto, sino que pretendíamos establecer más, digamos, como unas acciones, relacionarnos nosotros con los espacios y ver qué es lo que surgía de aquellas ciudades abandonadas. El caso es que la niebla, que es un recurso que utilizamos, al final es casi como un recurso, digamos, como evocador, ¿no? O un tanto poético, haciendo referencia precisamente al invierno, porque en ningún otro lado marcamos que es invierno, pero sí las tres murallas que habéis visto, que precisamente es pues la muralla norte, noroeste o sureste, ¿no? Que son pequeños fragmentos que remiten digamos, al aspecto defensivo, y con esa especie de cortina, con esa bruma, bloqueamos esa mirada que precisamente era la función que tenía la posición del poblado. Hay otra cuestión que también nos atrae mucho, y es el hecho de mirar desde y generar ese juego de estamos mirando desde, estamos viendo el panorama, pero lo estamos bloqueando. Por tanto, no lo estás viendo, tienes que imaginarlo. Y es un poco ese juego físico es el que empezamos a abordar en este trabajo. Por tanto, en Castellar de Meca tomamos fotografías desde a las murallas, desde los puntos en los que hay muralla hacia el horizonte. Sí, pero en el fondo es como un intento de acotar a la ciudad sin estar mostrando la ciudad. La ciudad es impresionante, o sea, los restos arqueológicos son muy potentes, hay unas cisternas importantes. La escalera que estáis viendo aquí es uno de los accesos, es el acceso, digamos, más duro, pero el más rápido para llegar arriba a la ciudad. Está excavada en la piedra. No es exactamente así, está ligeramente distorsionado porque son dos negativos que nosotros hacemos, que está solapado, o sea, no, digamos que hay una cierta interpretación en esta fotografía, es bastante más subjetiva, pero finalmente lo que hacemos, ¿no?, es como un ejercicio. Durante este invierno visitamos la ciudad o el poblado íbero. En ocasiones tomamos fotografías, en otras ocasiones no, y acabamos mostrando la ciudad sin estar mostrándola, que son las murallas, como antes comentábamos, este acceso a ella, y esta imagen, que no sé si la veis bien, es un cielo, que nosotros llamamos cielo de invierno, que en cierto modo lo que hace es como estar enmarcándonos al poblado íbero, a Castellar de Meca, o sea, aquello que nosotros estamos denominando esto es Castellar de Meca, no lo estás mostrando, digamos, su posición geográfica, ¿no? Decidimos trabajar en Ampurias como ciudad griega, y durante los días que estuvimos trabajando allí viajábamos un poco con la idea de, bueno, pues con la idea de al menos ver, sí, ya no incluso por fotografiarlos, pero sí, queríamos encontrarnos con aquellos mosaicos que han hecho famoso el yacimiento. Y resulta que cuando llegamos allí era invierno y nos topamos con que los yacimientos, o sea, los mosaicos estaban cubiertos con gravilla. Y Paco lo ha descrito también. Estabas en tu charla, estabas hablando y durante el invierno se cubren para protegerlos. Entonces, durante aquellos días llovió y en algún momento pudimos... Bueno, la lluvia nos dejó entrever algunos fragmentos de mosaico. Entonces generamos una pieza compuesta por dos imágenes con dos fragmentos de mosaico, y ese texto pintado en la pared, en la que el texto empieza a cobrar más importancia. Ese texto en la pared con la palabra impluvium, que todos sabéis mejor que nosotros qué es. Entonces nos pareció una relación,
una relación interesante entre ese lugar de recogida de la lluvia con la circunstancia que había hecho que hubiéramos podido ver porque aquellos... el caso es que realmente durante ese tiempo estuvimos haciendo bastantes más fotografías, pero al final nos pareció fantástico el que pudiéramos, por causa de la lluvia, ver unas teselitas que apenas tienen unos centímetros, pero era bastante interesante. El caso es que otra de las ciudades que nosotros abordamos, o otra de las culturas que nosotros abordamos en esta serie, es Segóbriga. Es una cultura, o sea, es una ciudad romana. Y lo primero que nosotros, como en otras tantas ocasiones, nos preguntamos, vale, ¿qué es para nosotros una cultura? O sea, así como muy... Una ciudad. ¿Y qué es para nosotros una ciudad que representa a la cultura romana, ¿no? Y evidentemente es la infraestructura, ¿no? que iban ellos dejando conforme iban avanzando a lo largo de todo su imperio, ¿no? Y el teatro romano es una de estas, ¿no? El caso es que como es usual y que además todos vosotros ya seguro que lo sabéis también, pues las gradas se solían apoyar, o sea, se construían los teatros a las faldas, digamos, de la colina, para precisamente aprovechar para generar lo que son las gradas, lo que es la cavea. Y trabajando allí en el teatro nos pareció muy interesante la idea de simplemente posicionarnos en el escenario. O sea, nuestra cámara está situada en el centro de la escena y lo que hacemos es hacer una toma hacia la cavea, como estáis viendo aquí, y hacer otra toma a espaldas, girar simplemente el punto de vista y hacer una fotografía a lo que es la escaena, lo que es el escenario, ¿no? Y curiosamente lo que nos encontramos es precisamente el paisaje es el que aparece como escenario, como telón de fondo, ¿no? Y de nuevo esa especie de neblina, ¿no? que deja más o menos como entrever, ¿no? El fondo es la que nos casi actúa como el atrecho de un teatro, ¿no? Porque aquí han desaparecido las columnas y todo La verdad es que es bastante metafórica esta imagen, porque se trata de un escenario y en realidad durante todo este tiempo, durante todo nuestro trabajo, tratamos el territorio como un escenario vacío, si quieres, donde es el espectador. Bueno, es el espectador y son aquellos detonantes de los que hablábamos los que activan, digamos que todas esas capas de las que también hablábamos de memoria, ¿no? Y bueno, y es un poco lo que quizá es lo que sintetiza esta imagen. Y quizá o sea, el haber trabajado en el teatro romano de Segóbriga es, bueno, casi nuestra primera tipología. Luego veréis que tenemos una serie dedicada a tipologías y quizá esta sería la primera incursión que hacemos. Por último, una única imagen, solo hay una imagen de este yacimiento. Es un yacimiento de origen musulmán. Sí, musulmán, árabe, en fin, que se encuentra en Huesca. Es decir, es un yacimiento bien curioso porque es uno de los lugares más altos a los que llegan en sentido geográfico y es curioso también porque es un yacimiento que dura muy poquito tiempo, un asentamiento que apenas dura un siglo. Entonces, un siglo, es Las Sillas, es el nombre de la población. Entonces cuando se desplaza llegan los cristianos y es Marcén. Y se sitúan justo al lado, o sea, se abandona y desaparece, porque construyen, digamos, la nueva población. Entonces nos planteamos visitar el yacimiento durante una noche. Nos planteamos pasar una noche en el lugar y tomar fotografías del mismo. Y al final el resultado es esta imagen de ese camino con esta iluminado piedra, tan solo con la luz de la luna, pero en el fondo la idea de, no sé si podéis ver las estrellas que aparecen ahí arriba, no sé, bueno, es como, no sé, igual un recurso que en ese momento nos pareció interesante, no como para simbolizar. Estábamos como mucho más experimentales en esta serie, ahí realmente no estamos incidiendo. En otras ocasiones, cuando hablamos de nuestro trabajo en un contexto, digamos, más de bellas artes o algo así, sí que hacemos mucha más mención a referentes estéticos, digamos, vinculados aquí. Claramente es el andarte europeo, pero bueno, digamos que
que ahí hay como plasmadas distintos elementos. Digamos que el proceso natural, el paso natural de nuestro trabajo ciudades es un conjunto de imágenes que ha acabado conformando un proyecto que se llama Estancias. Y digo que es el proceso natural porque nos planteamos visitar el lugar origen desde el que venían aquellos primeros pobladores. Es decir, aquellas ciudades que se formaron en la península por pobladores que venían desde el norte de Europa, es decir, celtas o romanos o griegos, eran ciudades que se articulaban a semejanza de aquellas que habían dejado atrás, ¿no? Bueno, esto sobre todo con los romanos era muy patente. Pero... Y entonces en este proyecto nos planteamos visitar esos lugares origen. Sí, sobre todo porque no pretendíamos hacer un catálogo aquí en España de todos los yacimientos y de los restos, sino nosotros estábamos intentando más intentar entender cuáles son los rastros o las huellas que han dejado en nuestra memoria, porque evidentemente forman parte culturalmente, forman parte de nosotros y que también se han quedado grabadas en el paisaje. Y entonces en ese momento en el que tenemos, bueno, aquí no os hemos mostrado ningún poblado celta, tenemos como alguna en la parte de ciudades, pero hay un momento en que decimos, bueno, ¿qué ocurre en otros lugares, como es Túnez, como es Grecia o en Creta o en otros puntos que no es exactamente la península? ¿Qué ocurre en ellos? El caso es que esta imagen, que es la que es más directa, vinculada está vinculada más directamente con las fotografías anteriores en muchos aspectos, es una fotografía tomada en Kerkouan, es un poblado cartaginés en el norte de Túnez, y nos encontramos ya no solo en este lugar, sino en otros que veréis más adelante, nos encontramos con que la estructura, o sea, aquí en España casi todo eran ruinas a ras de suelo, digamos, ¿vale? Cuando llegamos allí nos empezamos a encontrar con espacios más construidos, que permanecían más construidos. Quizá no es esta imagen, ¿no? En concreto, y esto es muy discutible con el foro que tenemos aquí. Es decir, evidentemente hay un montón de yacimientos en la península en los que hay la estructura de la ciudad es evidente y hay elementos en pie que pueden hacer. Luego aquí incorporamos imágenes de es verdad que nosotros como es Medina Zara o como es... Pero es verdad que nosotros en la península estábamos buscando establecer esa relación entre el paisaje y el elemento construido. Y hay una evolución formal también en este nuevo proyecto que tiene que ver con un giro hacia o ponemos el foco en lo construido, es decir, no tanto en la relación del lugar con el espacio y sí más de la propia arquitectura, del propio elemento arquitectónico. El nombre de la serie es bastante aclarador. La serie anterior era Ciudades. Sí, pasa si quieres. La serie anterior era Ciudades. Esta que estáis viendo la llamamos Estancias. O sea, realmente hacemos hincapié en casi que esa unidad mínima habitacional dentro de una construcción grande, porque al final casi todas estas imágenes forman parte de grandes palacios o de villas señoriales. Bueno, esta es Bulla Regia, o en este caso es un poblado celta, pero en la mayoría de los casos son, pues como os digo, estancias de grandes palacios en los que hacemos hincapié también la mirada en el suelo, en los que descubrimos una nueva forma de trabajar, que es esa confluencia, que es como muy arquitectónico también, es la confluencia de las dos paredes que unen al suelo, ¿no? O sea, ese punto es una estructura, no sé si lo veis, como muy clara. María, son arquitectos. Ya, sí, claro. No digo claro sí. Vale, está claro. Pero de nuevo vamos moviendo, o sea, en cada uno de los espacios nos vamos moviendo con ese eje. En esta se ve perfecto, ¿vale? Estáis... Bueno. El caso es que empezamos a generar esta nueva tipología de trabajo en la que
incidimos especialmente en la relación entre ya ocurría con campos de fútbol incluso, es decir, lo que nos interesa es lo que hay en el suelo, es decir, bueno, nos en interesa, este caso hay muchas cosas en la pared interesantes. sí, pero nos interesa el suelo como lugar donde... Sí, como casi depósito de la memoria, ¿no? Y son espacios, si os dais cuenta muchas veces, bueno, no hemos ido nombrando cada uno de ellos, pero algunas, pues no sé, pertenecen a la Alhambra, o es Medina Zara, o es el Palacio de Nosos, o sea, son realmente espacios que tienen lugares, guau, o sea, que son... pero nosotros hacemos, casi que huyendo de la iconografía que nos ha dejado precisamente la fotografía, que aquí no estamos incidiendo demasiado en ello, pero de la Alhambra hay imágenes icónicas de los grandes fotógrafos del 19 que dejaron imágenes que casi nos han dejado congelada la Alhambra en un momento determinado. Y nosotros huimos precisamente de eso, yendo por los espacios, digamos, intermedios, casi los que apenas el turista cuando pasa por allí mira. O sea, si estamos fotografiando el Patio de los Leones, no nos detenemos en el Patio de los Leones identificable como tal, sino que hacemos casi que la imagen de la base de las columnas, o en este caso que es el cuarto dorado, es sí, simplemente... nos gusta esa idea en el caso de la Alhambra, nos gusta esa idea de la alcoba lateral, del lugar de paso, del lugar que te conduce al salón importante, y de alguna manera es como una pataleta, es como una especie de reivindicación de ese lugar intermedio como lugar de depósito. O sobre todo que hay otras posibles miradas a las cosas. De nuevo yo me repito a tu conferencia, porque estabas hablando de que dentro de un espacio sí, es imponente, es importante, está muy bien, pero se queda, o sea, hay otras muchas capas que hay muchos posibles alcázares, ¿no? O sea, hay muchos posibles alhambras, pero a veces la fotografía o la forma en la que se nos narran las cosas, es como que siempre te hacen tener una mirada concreta, y bueno, pues es como que intentar dar valor a otras cosas que muchas, bueno, ¿por qué no puedes hacer caer la mirada en ese punto intermedio y tienes que quedarte solamente con ese artesonado espectacular, brutal, que demás? El caso es que este bloque de trabajo que os mostramos ahora es tipologías. ¿Vas a hablar o hablo? No, iba a decir que en realidad, bueno, iba primero a preguntaros, ¿cómo vamos? ¿Chicos? Vamos mal. Vale. Bueno, tipología, sí, si quieres empieza, María. Bueno, simplemente... No, tipologías es un trabajo que no está terminado, que lo estamos haciendo como a largo plazo, y cuando podemos hacemos una tipología para darnos el gusto, que en realidad empieza a abordar tipos, como dice su nombre, ¿no? Tipos de arquitectura, en principio de una arquitectura antigua, ¿no? En este caso es el Arco de Susa, y os hemos puesto esta imagen aquí para que... Este está en Italia. El caso es... Sí, el caso es que... Sí, no, porque es que no sé muy bien cómo decirlo, pero no quiero resultar pedante tampoco. Pero el proyecto parte, o la idea inicial viene de, por un lado, de este primer... Bueno, pues el primer tratado de arquitectura de Vitruvio. Es decir, nos gustaba esa idea de que hay un momento en el que Vitruvio escribe este primer tratado en la época de Augusto, yo qué sé, pero es un documento, es un manual que cae en el olvido. Que cae en el olvido y que luego se recupera, y es un poco el principio y ahí es donde me da un poco de rubor, pero en teoría es un poco el principio o la base para la recuperación de la arquitectura grecolatina, o al menos es un poco lo que tenemos entendido. Y esto mismo ocurre, hay un pequeño librito que se llama Cartas a Miranda, que es de un ilustrado francés en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, que también cae en el olvido, y es un manual en el que
es un libro de cartas en el que se pone en entredicho la política de Napoleón Bonaparte del saqueamiento cultural. Y entonces él empieza a plantear cuestiones de conservar in situ. Es decir, él es de hecho de las primeras personas que plantea la cuestión de la conservación del patrimonio en el lugar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que realmente estos son como antecedentes, pero es en el siglo XIX cuando realmente y esto de nuevo nos da como pudor porque seguro que lo sabéis muchísimo mejor que nosotros, es en el XIX cuando se empieza a establecer esta idea de monumento histórico. Pero también es verdad que la idea de monumento a preservar ha ido variando a lo largo de todos estos años y al final ahora es como un poco complejo y no nos queremos meter en jardines que no nos llaman porque muchos de vosotros o habéis restaurado o habéis intervenido en espacios que se museizan y que la actividad originaria del edificio que se está preservando varía. Pero en cierto modo cuando nosotros empezamos este trabajo, esta serie, la empezamos precisamente con la Villa dels Munts, que es una villa romana que está en Tarragona. Es un trabajo que parte como por una invitación para hacer algo con la cultura romana o algo allí dentro de un contexto más amplio, una exposición más amplia en la que otros artistas o fotógrafos van a trabajar y a intervenir. Y para nosotros la verdad es que abordar una tipología, o sea, la arquitectura que se estaba excavando y que se estaba, por un lado, preservando, por otro lado museizando, por otro lado, o sea, al final fue un espacio como muy atractivo en el que partiendo de todos estos referentes que estábamos hablando, que José María empezó a comentar con Vitruvio, después con Quatremers de Queens, después con todos los referentes, sobre todo muchos de ellos fotográficos del siglo XIX, la preservación de los monumentos, con la misión heliográfica, o sea, con toda una serie de referentes, empezamos como a hacer nuestro cóctel particular y empezamos a trabajar con la Villa dels Munts. En la Villa dels Munts hay una pars rústica y una pars urbana y pues bueno, pues como va pasando en todos estos espacios, hay unas zonas que están más excavadas, más preservadas, otras no, algunas ya son visitables, otras no. Y entonces nos empezamos a cuestionar cómo representar estas arquitecturas, ¿no? O cómo representar esa idea de paso del tiempo, de cambio de uso, de cómo el lugar que es una villa que tiene una función, acaba transformándose en otra cosa, en un espacio cultural, en un museo. Entonces, nos apoyamos en el texto para generar una imagen que está a caballo entre el yacimiento arqueológico, porque es evidente que hay un montón de elementos que denotan que es un espacio arqueológico, es un espacio museizado, pero nos valemos del texto para... Bueno, en este caso es más un espacio en el que se está trabajando, quizá por esta cubierta, ¿no?, que hay aquí. Sí, pero bueno, en otros casos sí, esto pasa y es rápido porque se ve pero en otras. El caso es que el texto lo que nos describe son las diferentes partes, es un texto enciclopédico, y nos describe las diferentes partes que componían una villa. En este caso, las diferentes partes que componen una pars rústica dentro de la villa romana. Tipo, no necesariamente, porque como no estamos documentando, no necesariamente en este caso concreto, esta pars rústica, las partes que aparecen bajo, como la cela o bueno, todas las partes que lo componen, necesariamente tuvo que tenerla. Y además, tú no lo estás viendo en este caso concreto porque está todavía bajo tierra. O sea, para nosotros la idea de añadir este pie de foto que es, digamos, que catapulta ese paisaje, en este caso esta vegetación que estás viendo, y que tan solo hay un elemento como es esta especie de marca dejada por los... Hay en todas las imágenes siempre un elemento de tensión, en este caso es pues una vallita de estas que ponéis, o en este otro caso que se trata de una domus en Pompeya, pues bueno, está este protector, ¿no? Esa malla que te indica que es un espacio a mitad caballo entre, bueno,
entre lo bueno, que entre era... la preservación, ¿no? y el... Pero el pie de foto que aparece aquí, que veis que está como mucho más extendido, porque el texto para nosotros en todos los trabajos es súper importante y es uno de los campos a explorar. O sea, para nosotros la imagen es importante y casi siempre cobra el mayor peso, pero el texto también lo es y dependiendo de la serie va creciendo o no. Incluso, bueno, yo ahora estoy como intentando convencerle de que el texto crezca más y que en algún caso no haya imagen, pero bueno, ya veremos. El caso es que en este caso concreto no quiere decir lo que antes estábamos hablando, pues que esta casa romana teca todas estas partes, esa exedra, ese tablino, todas esas partes, sino que no digamos que esta pieza o esta imagen y este texto no está representando solamente, no se está representando a ella misma, no está representando a la domus de Pompeya, sino que está representando a las domus tipo. No sé si... Esto es un altar y pues lo mismo, existe pues ese elemento de tensión, el suelo que nos indica que es un espacio museizado. Sí, en este caso José está hablando del suelo. A mí es una imagen que me remite mucho a la tipología anterior, ¿no? A la que estábamos hablando, esta especie de confluencia entre el suelo, ¿no? con las, o sea, lo que es horizontal con las dos verticales, ¿no? Y por último, esta otra tipología que va más allá de la cultura romana es un monumento funerario. Bueno, pues es una pirámide, es la pirámide de Saqqara, que es un monumento funerario. O sea, este es un trabajo muy a largo plazo, es un trabajo en el que entran muchos factores que hace que lo estemos desarrollando de esta manera. Sí, pero bueno, hay cosas muy interesantes aquí, constructivas. ¡Ay, le he dado! Es que es muy chulo la andamiaje que montan, no me digáis que no. O sea, es completamente de madera, o sea, es un elemento, o sea, es que para nosotros es verdad que incorporarla, el decir esto es un espacio también actual, contemporáneo, o sea, nosotros no queremos anclar nuestras imágenes en el pasado, sino reivindicar que hay una actividad y que hay muchas culturas, muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero es verdad que el andamiaje es brutal, todo de madera. Entonces, pues quedamos otro día, si queréis. Sí, y os contamos otras cosas. Se nos ha quedado ahí como alguna cosa en el tintero, pero bueno, ya... Pues